Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el siguiente video vamos a responder una pregunta que seguramente te has hecho y es ¿cómo hago para optimizar el tiempo al momento de realizar mi balance de materia con reacción química en un examen, por ejemplo? ¿Cuál de los tres métodos es más eficiente? ¿Cuál me ayudará a resolver el problema más fácil? Esa pregunta la vamos a responder en este video. Muy bien, vamos a empezar diciendo cuáles son esos tres métodos que tenemos a nuestra disposición para resolver los balances de materia con reacción química. En primer lugar, vamos a tener lo que es el avance de la reacción. En segundo lugar, tenemos el balance molecular y en cuarto lugar tenemos el balance atómico. Y bueno, tú te preguntarás, ¿qué vamos a aprender en este video? Pues bueno, vamos a aprender lo que te dije anteriormente, de poder darte esas respuestas, pero no solamente darte las respuestas, también quiero darte algunos trucos, algunos hacks que debes tener en cuenta al momento de utilizar cada una de ellas. En primer lugar, vamos a plantear las fórmulas de cada uno de los métodos. Vamos a mirar qué variables tienen, cómo se interpretan, qué debemos tener en cuenta al momento de utilizarlas. Posteriormente vamos a plantear lo que es las relaciones entre los métodos, es decir, qué variables se asemejan. Eso nos va a permitir que, dependiendo de si es una combustión o si es una derivación y purga, vamos a poder elegir correctamente, optimizar nuestro tiempo y pues bueno, lograr nuestro objetivo, que es hacer el balance de materia. Vamos a empezar con el primer ítem, que consiste en identificar cuáles son las fórmulas de cada uno de estos métodos. Vamos a empezar con la primera, que es el avance de la reacción. El avance de la reacción lo vamos a escribir con el símbolo que es este y se define de la siguiente manera. El avance de la reacción es igual a las moles finales menos las moles iniciales entre el coeficiente estequiométrico. Ahora, no es la única forma en la que se define el avance de la reacción. También vamos a encontrarlo como moles finales es igual a moles iniciales más o menos, esto es importante, vamos a mirar por qué, el coeficiente estequiométrico, que es la letra V, por el avance de la reacción. Pero la gran pregunta es, ¿y qué es el avance de la reacción? Pues el avance de la reacción se define como una relación entre moles finales entre moles iniciales. Aquí podemos ver en esta primera fórmula que su definición está dada por una resta, ¿no? Es decir, la resta entre las moles finales y las iniciales nos da lo que es el avance de la reacción. Ahora, para entenderlo mucho mejor, este concepto, podemos hacer lo siguiente. El avance de la reacción, si lo pasamos a multiplicar por el coeficiente estequiométrico, es decir, esta letra B, que es el coeficiente, pasa a multiplicar, nos queda NF menos moles iniciales. Ahora, aquí en el avance de la reacción, ¿cuántas variables tenemos en la fórmula? Pues vamos a contarlas. Vamos a tener en primer lugar lo que es el avance de la reacción, número 1, avance de la reacción, que pues es una incógnita a hallar, ¿no? Dependiendo si el problema no la da, pero bueno, es una variable. En segundo lugar, vamos a tener lo que son las moles finales, es decir, que al momento de aplicar el avance de la reacción es obligatorio conocer o querer hallar las moles finales en un problema. También tenemos en tercer lugar lo que son las moles iniciales, N0, se define como moles iniciales, y en cuarto lugar tenemos lo que es el coeficiente estequiométrico. Es decir, tenemos 4 variables en resumen para lo que es el avance de la reacción. Ahora, estas 4 variables, vamos a mirar algo bien importante. Nos está diciendo que más o menos, ¿no? Esta fórmula de acá de moles finales. ¿A qué se refiere eso de más o menos? Recordemos que cuando estamos hablando de una reacción química, aquí tenemos algunas reacciones químicas. Tenemos lo que es la combustión, oxidación del metano. Tenemos acá lo que es también el butano, y bueno, tenemos aquí varios compuestos. Tenemos metano, butano, también tenemos lo que es la gasolina, octano. Tenemos el C12H26, que es el dodecano, que es el diésel. Tenemos acá pues, bueno, varias reacciones, ¿no? Como puedes ver en pantalla. Ahora, recordad que en una reacción química hay 2 partes. Tenemos en una primera parte, vamos a tener lo que son nuestros reactivos, ¿cierto?
Y tenemos en el otro lado de la ecuación lo que es el producto. Aquí estamos tomando el ejemplo del butano, es decir, del GLP. Ahora, en los reactivos, cuando hacemos avance en la reacción, tenemos que tener en cuenta que la fórmula se convierte en negativa cuando hablamos de reactivos y se convierte en positiva cuando hablamos de productos. Es decir, si nos vamos acá al icono de fórmulas, esta relación cómo queda ya dependiendo lo que acabo de explicar. Pues bueno, si hablamos de un reactivo, la fórmula nos queda NF va a ser igual a N sub 0 menos, siempre va a ser menos porque es un reactivo, ¿cierto? Entonces que hablamos de un reactivo, va a ser por el coeficiente por el avance de la reacción. Así que va a ser negativo cuando hablamos de reactivos, ¿vale? Hablamos de los componentes que estén del lado izquierdo de la ecuación, que sean reactivos. ¿Cómo nos queda cuando el avance de la reacción estamos hablando de producto? Entonces nos va a quedar lo mismo, NF, N sub 0, pero en vez de colocar el signo menos ponemos el signo más, coeficiente estequiométrico por el avance de la reacción, y esto es lo que utilizamos cuando tenemos productos, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos en cuenta dónde usar más o menos? Tenemos 4 variables. Algo importante es esa variable coeficiente estequiométrico, que es la letra P. Esto nos dice que para usar el avance de la reacción es obligatorio conocer la reacción química, es decir, es menester tener la reacción química para poder ver los coeficientes y poder aplicar correctamente el avance de la reacción. Así que ya tenemos un truco, un hack, tiene que haber reacción. Ahora, el avance de la reacción no solamente es lo que acabamos de conocer, también se relaciona con el concepto de conversión. El concepto de conversión o fracción de conversión es otro concepto implícito dentro del avance de la reacción, cuya fórmula es la siguiente. Fracción de conversión, que es F minúscula, va a ser igual a menos coeficiente estequiométrico por el avance de la reacción entre moles iniciales. La pregunta es, ¿siempre es negativo aquí en esta fórmula de fracción de conversión? Pues la respuesta es sí, ya que la fracción de conversión siempre la vamos a tener en los reactivos, es decir, en el combustible, ¿cierto? Tendremos esa conversión, entonces siempre va a ser negativo. Entonces vamos a concluir que, pues bueno, tiene 4 variables, vamos a aplicarla cuando conozcamos la reacción y cuando tengamos conversión. Algo importante es de agregar que vamos a utilizar avance de la reacción cuando tengamos obviamente la reacción, la fracción de conversión, aunque esa fracción la podemos hallar, por supuesto, porque siempre te recomiendo utilizar las dos fórmulas simultáneamente. Es decir, independientemente del problema, ya sea de combustión o purga, utiliza la fórmula del avance de la reacción en relación a las moles inicial y final, pero también utiliza de manera simultánea la de fracción de conversión. Aquí entra un dato importante. Se recomienda utilizar avance de la reacción siempre y cuando sea hasta 2 reacciones. ¿Listo? Hasta 2 reacciones químicas te recomiendo que utilices avance de la reacción. Y tú te preguntarás, y bueno, ¿y por qué cuando hay 3 reacciones, 4 reacciones no me recomiendas avance? Eso lo vamos a entender con un ejemplo que haremos más adelante. Pero avance de la reacción te recomiendo utilizarlo hasta 2 reacciones. Pasemos al siguiente método, que es el balance molecular. El balance molecular se define a través de la siguiente fórmula. Lo que entra más lo que se genera menos lo que se consume es igual a lo que sale. Esta es la fórmula de balance molecular que nos sirve para resolver problemas de balance con reacción. Ahora, ¿qué significa esta fórmula? Como puedes ver, es bastante parecida. Ya vamos a ver la relación de una y otra, pero vamos a mirar qué es cada una. Esta letra E se refiere a la entrada, es decir, es lo mismo que moles iniciales, ¿sí? Cuando hablamos de generación, pues nos referimos a productos, ¿vale? Recuerda que en una reacción química el concepto de generación se refiere a aquello que nace, ¿no?, de la combustión o de la reacción química. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del GLP. Tenemos acá el butano, oxígeno, estos son reactivos. ¿Qué es lo que se genera? Pues se genera monóxido de carbono y agua. Esto se llama generación. La generación, podríamos concluir entonces lo siguiente acá. Cuando hablamos de reactivos, ¿cierto?, hablamos de consumo. Es decir,
reactivos igual a consumir, consumo. Cuando hablamos de productos, vamos a relacionarlo con el concepto de generación. Entonces, cuando hablamos en el concepto molecular de generar, pues nos estamos refiriendo pues a este concepto, ¿no? El concepto de generar productos. Cuando hablamos de C, que es consumo, nos referimos a reactivos, es decir, tenemos que tener la presión estequiométrica, vamos a mirar más adelante. Y por último tenemos S, que es moles finales. Como puedes ver, tiene ¿cuántas variables? Entonces va a tener 4 variables, 1, 2, 3 y 4, es decir, está empatado, ¿no? Empataría, dicho de esa forma, a lo que es el avance de la reacción. El balance molecular tiene la misma cantidad de variables y es muy parecido el avance de la reacción al balance molecular. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Acá vamos a tener en cuenta lo mismo. Para aplicar el balance molecular es necesario, o se nos hace necesario, conocer la reacción química, ¿vale? Ya que vamos a necesitar lo que es la ecuación estequiométrica para poder calcular reactivos y productos, es decir, consumo y generación, lo calculamos con ecuación estequiométrica, es decir, es necesario para aplicar el balance molecular tener la reacción química. También tiene mucha relación con la conversión, no hay ningún problema, podemos utilizarlo también. Y también vamos a recomendar usar el balance molecular también para máximo 2 reacciones, es decir que ambos son bastante parecidos, el avance de la reacción y el molecular. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿se parecen los dos? Tienen mucha relación. Ahora recuerda también la fórmula de conversión, que te va a ayudar tanto para el avance, para el molecular. Te preguntarás, bueno, en la primera habían dos, avance de la reacción y la relación con la conversión. En el molecular, ¿qué hay? En molecular, pues bueno, vamos a utilizar lo que es la fórmula normal de conversión, que son las moles que se consuman sobre moles alimentadas, ¿vale? Vamos a utilizar pues esa relación. También lo que es el contexto de balance molecular, moles que consumen, moles que alimentamos, que también podemos entenderlo como NE igual a moles que salen entre moles que entran, ¿vale? Aquí esta fórmula también la utilizamos en el concepto molecular. Por la experiencia, creo que ambos son iguales, ambos nos va a servir en el concepto de resolver el problema, pero yo recomiendo más utilizar avance de la reacción por encima del molecular, si tenemos en cuenta estas variables. La gran pregunta es, ¿qué pasa cuando tenemos combustión y recirculado y purga? Vamos a mirar eso, porque en combustión ambas pueden salir, es más rápido, incluso avance la reacción. Vamos a ver un ejemplo ahorita, es más fácil plantear por avance la reacción el tema de combustión, pero ya cambia un poco en el tema de derivación y purga, donde también pues ambas se pueden aplicar, pero el molecular sigue perdiendo ventaja con respecto al avance en ambas. O sea, en combustión primero avance y luego molecular, y en purga también, primero te vas por avance de la reacción y luego te vas por molecular. Vamos ahora con avances atómicos. Avances atómicos vamos a entenderlo aplicando la misma fórmula molecular, es decir, si colocamos acá lo que entra más lo que se genera menos lo que se consume es igual a lo que sale. Vamos a mirar qué sale acá. Estamos hablando de átomos, ¿no? Y recuerda que un átomo se define como aquello, ¿cierto? Es la unidad, ¿cierto?, de materia más pequeña que tenemos, ¿cierto? Bueno, hay quarks y demás, ¿no? Pero bueno, el átomo se considera así de forma general, ¿no? Entonces, cuando hablamos de átomos, tenemos que cumplir un principio. La materia no se crea, no se destruye, se transforma. Es decir, que cuando hablamos de balances atómicos, no va a haber generación de átomos, ni va a haber consumo de átomos, por lo que estas dos variables se van a eliminar, ¿vale? Se elimina generación y consumo, y nos va a quedar entonces solamente dos variables. Y aquí entra lo que en opinión general dicen de que los tres métodos el más fácil es el atómico. ¿Y por qué es el más sencillo? Porque vamos a aplicar lo mismo de un balance sin reacción, es decir, lo que entra igual a lo que sale, teniendo en cuenta composición y flujo, y solamente tiene dos variables. Pero la combustión, el balance atómico, perdón, tenemos que tener en cuenta algo muy, pero muy importante.
Y es que, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, balance atómico con una reacción química? Lo puedes hacer. Si tienes dos reacciones, también lo puedes hacer. Es decir, que el atómico te va a cumplir las condiciones anteriores de reacción, que hayan dos reacciones y demás. Pero más de eso, va a tener algo súper curioso. Y es que el balance atómico te va a permitir resolver reacciones, por supuesto, pero te va a permitir romper este patrón. Aquí decíamos hasta dos reacciones. Ya con atómico puedes resolver hasta más de tres reacciones, es decir, tres reacciones, cuatro reacciones simultáneas. El balance atómico nos permite resolverlo mucho más eficiente y más rápido que avance la reacción y que el molecular. Pero un dato súper curioso, el balance atómico es el único balance de los tres que podemos resolver un ejercicio sin tener la reacción estequiométrica. Es decir, es el único que, imagínate que no te dan la reacción estequiométrica. Bueno, obligatoriamente tienes que irte por balance atómico, porque es el único que te permite resolver un problema sin tener en cuenta lo que es la reacción estequiométrica. Eso lo vamos a mirar más adelante, pero aquí ya te doy los siguientes datos. Por supuesto, también va a estar relacionado con la conversión. Entonces, vamos a hablar de relaciones. ¿En qué se relacionan cada uno? Ya aprendimos, pues bueno, cuál es más rápido y demás. Concluimos que primero es balance atómico, tu prioridad, segundo avance en la reacción y tercero el balance molecular. Pero vamos a ver ahora las relaciones. Como podemos ver, la relación que cumplen los tres es entrada y salida, ¿no? Es decir, en avance tenemos NF, N sub 0, en molecular ES y en atómico ES, es decir, los tres cumplen esa condición. Tenemos que conocer lo que entró y tenemos que conocer lo que salió, ¿no? Se cumple muy claramente el principio de materia en los tres. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con estos tres dependiendo del contexto, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar cuando tenemos una combustión y cuando tenemos un recirculado, ¿no? Vamos a mirar ese contexto, combustión versus recirculado, derivación y purga. Recirculado. ¿Qué va a pasar en este caso? Vamos a pasar con la combustión. Con la combustión, imagínate que tenemos una combustión completa e incompleta. Tú puedes utilizar cualquiera de los tres métodos, ¿no? Yo te recomendaría en combustión específicamente el siguiente orden, ¿vale? En combustión yo te recomendaría utilizar primero avance en la reacción. Como digo, los tres te van a servir, pero avance en la reacción si tienes combustión completa e incompleta, es decir, solamente dos reacciones, te vas por avance. Luego te puedes ir por balance atómico, vas a poder hallarlo sin ningún problema. Y en tercer lugar, pues vas a tener lo que es el balance molecular, ¿vale? Que también lo vas a poder hacer siempre y cuando tengas dos reacciones. En el recirculado sí va a tener algunas condiciones y va a depender también del contexto del problema, de la alimentación, si es al reactor, si es alimentación fresca, que lo vamos a ver en un video. Te recomiendo que no te lo pierdas, donde vamos a aprender algunos trucos de cómo plantear la recirculación, ¿no? Y la purga. Esto se llaman curiosidades o secretos para ir eficientemente a resolver ese problema. En el recirculado yo te recomiendo utilizar en primer lugar lo que es atómico, también, si era atómico, o avance. Este orden entre los dos lo van a compartir. Avance, atómico y por último molecular. El molecular es bastante complejo utilizarlo en purga, también se puede, pero es un poco más largo. Ahora, esta parte de aquí en recirculado de avance y atómico va a depender de que es más factible utilizar avance de la reacción en recirculado siempre y cuando la alimentación sea en el reactor, ¿vale? Alimentación en el reactor. Pero si la alimentación es antes del reactor, es en el mezclador de recirculado, pues vamos a utilizar atómico, cuando es alimentación fresca, ¿vale? Entonces, este sería el video donde podemos mirar un poco las relaciones que existen entre cada una de estos tres métodos y el contexto en que podemos aplicarlos, ¿vale? Entonces, espero que te haya gustado el video y queda atento para que aprendas los hacks de combustión y los hacks de recirculado y meant to be